Continuamos aprendiendo fácil con LAMSOT. Hoy veremos el tema de funciones trigonométricas. Para determinar las funciones trigonométricas seno, coseno y tangente de un ángulo, antes vamos a revisar cómo está estructurado nuestro triángulo. Tenemos el triángulo del lado A, cateto B e hipotenusa C. Hipotenusa, ¿por qué? Porque es el lado más largo. Entonces tenemos que A y B son catetos y C es la hipotenusa por ser el lado más largo. Una vez identificados los catetos y la hipotenusa, vamos a proceder a encontrar las funciones trigonométricas respecto a un ángulo. En este ejemplo vamos a usar el ángulo alfa. Listo. Respecto al ángulo alfa, nuestro cateto opuesto, ¿cuál sería? Cateto opuesto a este ángulo sería el cateto A. Sería nuestro cateto opuesto. Y nuestro cateto adyacente que está al lado del ángulo, ¿cuál sería? Sería B. Listo. Identificados el cateto opuesto, el cateto adyacente y la hipotenusa respecto al ángulo alfa, nosotros podemos determinar las funciones trigonométricas. ¿Qué nos dice el seno de un ángulo? El seno de un ángulo nos indica que es cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces nuestro seno de alfa será el cateto opuesto, que es respecto a alfa, A, sobre hipotenusa, que es C. Listo. El coseno de alfa. El coseno de alfa o el coseno de un ángulo en general nos indica que es cateto adyacente sobre hipotenusa. Respecto a nuestro ángulo alfa, nuestro cateto adyacente llegaría a ser B y nuestra hipotenusa llegaría a ser C. La función tangente. Tangente de un ángulo nos indica que es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces, respecto al ángulo alfa, nuestra función quedaría de la siguiente manera. El cateto opuesto es A y el cateto adyacente es B. Y nos quedaría de esta manera las funciones seno, coseno, tangente del ángulo alfa. También podríamos sacar las funciones seno, coseno, tangente respecto al ángulo beta. Sin embargo, ¿qué es lo que va a cambiar aquí? Respecto a este ángulo, el cateto opuesto ya no va a ser A, sino el cateto opuesto a este ángulo llegaría a ser B y el cateto adyacente llegaría a ser A. Es lo que hay que fijarse al momento de sacar las funciones trigonométricas. Vamos a ver otras funciones que nos ayudan a resolver ejercicios. En este caso, respecto al seno, tenemos el inverso, que es el cosecante, que se representa de la siguiente manera. Cosecante de alfa nos está indicando que es hipotenusa sobre cateto opuesto, lo contrario a lo que era el seno. Respecto a nuestro ángulo alfa, que habíamos visto anterior, ¿cómo nos va a quedar si nos quedaba la función seno de alfa A sobre C? Nos va a quedar C sobre A. De la misma manera, tenemos el coseno de alfa que nos quedaba cateto adyacente B sobre hipotenusa. El contrario es el secante. El secante de un ángulo es hipotenusa sobre cateto adyacente. En este caso, como nos quedaría el contrario de la función coseno, nos va a quedar hipotenusa C sobre cateto adyacente B. Listo. Y respecto a la función tangente que ya habíamos hallado, tangente de alfa es cateto opuesto sobre cateto adyacente. El contrario sería nuestro cotangente, que llegaría a ser cateto adyacente sobre cateto opuesto. ¿Esto qué nos quiere decir? Que nuestro cateto adyacente era B y nuestro cateto opuesto era A. De esta manera se pueden determinar otras funciones trigonométricas. Otras funciones muy importantes para la resolución de ejercicios es que la cosecante de un ángulo
en este caso le hemos puesto para el ejemplo x, es también 1 sobre seno de x. La secante de un ángulo también viene representado como 1 sobre coseno del ángulo. Y la cotangente de un ángulo viene representado como 1 sobre tangente del ángulo. Estas son funciones 1, 2 y 3 que también nos ayudan a resolver ejercicios de funciones trigonométricas. Esto fue todo aprendiendo fácil con LAMSOT.